Muy buenos días. Estamos aquí con el candidato Enrique Gómez del partido Suma, lista 23, y vamos a hacerle algunas preguntas sobre su candidatura a la presidencia del Ecuador del 2025. La primera pregunta que le quiero hacer, candidato, es ¿quién es Enrique Gómez y por qué se lanza a candidato a la presidencia? Enrique Gómez es uno más de los 17 millones de ecuatorianos que considera que tenemos y necesitamos un cambio urgente. Y es por eso que he dado un paso al frente, por las experiencias en lo público, en lo privado, en el voluntariado y en el emprendimiento. He visto cómo el país necesita una transformación urgente y hoy quiero ser parte del equipo que lidera esa transformación. Listo, perfecto. Esta entrevista básicamente constará de varias preguntas de economía, de crisis energética y de seguridad, que son los temas que más nos preocupan a los ecuatorianos a día de hoy. La primera pregunta es sobre economía. Ecuador enfrenta altos niveles de desempleo e informalidad. ¿Cómo planea en su gobierno generar empleos y qué incentivos fiscales se van a usar para desarrollarlos? Sí, efectivamente. A ver. El enfoque que hemos planteado es rescatar y luego transformar al Ecuador. Dentro del rescate tenemos la empleabilidad como un factor determinante, ya que ahí es donde podemos aprovechar el conocimiento del país, saber que el Ecuador tiene una pesca que puede crecer, una agronomía que puede explotar y además abastecer al mundo y empatar estos dos con industrias que permitan un empleo a cada ecuatoriano es tarea fundamental de lo que vamos a buscar. Para eso, como bien dices, vamos a crear el espacio donde las empresas puedan, contratando más, ganando más, generar esos ingresos para el país y esto va a reducir que la persona tenga que pagar en los impuestos diarios cada uno, sino que sea una economía que funcione y que se dinamice. Ese va a ser el principal foco que hemos planteado en ese tema, mi querido Andrés. Listo, perfecto. La segunda pregunta que tengo es, Ecuador, bueno, se presupone que Ecuador tenga un déficit fiscal de 4.000 millones de dólares en el 2024 y una deuda del 52% del PIB. ¿Cómo hará para equilibrar la reactivación económica con la reducción del déficit fiscal y la reducción de la deuda, sabiendo que actualmente estamos en un conflicto interno armado? A ver, la primera parte es que el déficit que existía era de 5.000 millones. En el momento en el que incrementaron el 3% del IVA, esto hizo que aumentara dentro de las arcas del Estado 3.000 millones de dólares más. Por tanto, el déficit en lugar de ser 5.000 pasó a ser 2.000. Digo esto porque es importante tener presente de que hoy el Ecuador necesita equilibrar la balanza de una manera distinta. No puede ser que los costos fijos que tiene el gobierno, personal y presupuestos que se han manejado de manera lineal, continúen siendo de manera lineal. Necesitamos cambiar ese foco, necesitamos depurar las instituciones y cuando digo depurar me refiero a depurar a los presupuestos también como a las personas, haciendo que se vuelvan más eficientes, que logren objetivos y que sobre todo garanticen lo que los ecuatorianos necesitamos. Seguridad, salud, educación y empleo. Perfecto. 2023 y 2024 en Ecuador han sido años críticos para la inversión extranjera. ¿Cómo hará su gobierno para impulsar esta inversión extranjera y así poder desarrollar la economía? Cuando vemos el impacto de la inversión extranjera en el Producto Interno Bruto, la vemos por debajo del 0,5%. Si comparamos eso con Colombia, así como con Perú, donde están por arriba del 6%, en algunos casi llegando al 7%, lo que vemos es un país que no ofrece las garantías políticas, jurídicas para hacer dicha inversión. Siendo el país más atractivo de la región por tener una economía dolarizada, deberíamos ser el principal país que logre captar esos recursos. Ese foco es fundamental. Crear un país a largo plazo va a lograr, por un lado, tener una visión país y atraer esos recursos. Y empatando esto con una fuerte institucionalidad para que no vengan distintos presidentes o políticos y cambien la visión de país. Eso no puede continuar. Hoy lo que necesitamos es un país fortalecido y encaminado a un futuro. Y no importa las transiciones que vengan, siga el Ecuador creciendo y avanzando.
Listo, perfecto. Ahora le quiero hacer una pregunta sobre seguridad. La pregunta sobre seguridad va a ser, en usted, pues como la gente sabe, viene el reemplazo a el ex candidato presidencial Jan Topic debido a ¿A qué múltiples iba a quejas ganar? que han ¿A tenido. qué iba a ganar? Dígalo, que iba a ganar. No, que viene de múltiples quejas de los partidos políticos, sobre todo el Partido Social Patriótica y de Pachacuti. Pero en el plan de gobierno de Jan Topic se decía que la inteligencia artificial iba a ser un punto clave para combatir la delincuencia. Entonces, mi pregunta es, potencialmente, la inteligencia artificial se puede convertir en una herramienta muy útil para combatir la delincuencia y lo que está pasando en el Ecuador. ¿Cómo lo implementará en caso de llegar a la presidencia y cuánto costaría? A ver, no es solamente la inteligencia artificial, esto es importante tenerlo presente. La inteligencia artificial va a ayudar para que las bases de datos de las llamadas que hoy hacen los ecuatorianos pidiendo ayuda, cada vez que un ecuatoriano activa una llamada, ubicas georreferencialmente qué está pasando y dónde está pasando. Y con eso tú empiezas a ver los puntos donde es necesaria o prioritaria la atención. Y con eso empiezas, además de esas llamadas, a preposicionar cámaras que te dan información de qué está pasando en esos sectores. Cuando tienes ya toda esta información recogida que hoy existe, la inteligencia artificial lo que te dice es la probabilidad de que ocurra algo en este o tal sector es tanto mayor a que ocurra en tal o cual otro sector. Y con esto se vuelve más eficiente el patrullaje. Ahí hacemos referencia a los patrullajes de Policía Nacional. Luego eso de ahí, la inteligencia artificial logra medir también el nivel de variabilidad a la hora de que los jueces den un dictamen. Por tanto, si un juez siempre ha dicho que esto va por aquí, pero con una persona eso fue en 90, 180 grados distinto, eso significa que hubo algún interés o algo pasó y por eso él cambió la decisión. Esto de aquí va a permitir poner un ojo particular sobre fiscales y sobre jueces, buscando cerrar el espacio a eh, a esos espacios de corruptibilidad, por decirlo de alguna manera. Visto de esta manera, lo que se ve es que cuando hablábamos en un principio, el 3% del IVA, los 3.000 millones adicionales que entraron el año pasado, este año 2024 en curso, lo que termina impactando es que si eso se hubiera invertido efectivamente en seguridad, no tendríamos las consecuencias de lo que hoy está pasando. Y es ahí cuando tenemos que definir cuáles son los objetivos. O sea, usted dice que aproximadamente costaría los 3% del IVA que aumentaron el año pasado. Lo ofrecieron usarlo en eso. Lo ofrecieron usarlo en eso. Lo que debemos es, como decía en un principio, optimizar esos recursos para que pasen de esta manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy el 80% va en salarios y el 20% va en inversión. Esto tenemos que cambiarlo. Tenemos que salir de eso y hacer que pueda ser la inversión en la seguridad ciudadana el número mayor. Y es por ahí por donde vamos a enfocar. Listo. Y en tema de Fuerzas Armadas, ¿cómo actuarán las Fuerzas Armadas en su gobierno? ¿Saldrán a patrullar las calles junto a la Policía Nacional, o sea, en apoyo a la Policía Nacional, o se limitarán únicamente a proteger las fronteras para que no entre porque Ecuador es bueno, según The Economist, es un narcoestado que no es productor de drogas, sino exportador de droga. Entonces, más o menos, ¿cuál sería el papel de las Fuerzas Armadas para evitar esto? Esto es un trabajo en conjunto, como bien lo describes ahora, necesitamos esa vigilancia y ese control en fronteras. Poner personas no va a ser suficiente y es ahí cuando la tecnología, tenemos drones con visión de larga distancia que van a monitorear. Y luego esto se va a ir cerrando los espacios con las personas, ahí sí, Fuerzas Armadas. Pero adicional a eso, van a continuar en los patrullajes que ya han venido ejecutando en conjunto con Policía Nacional, buscando nuevamente ir reduciendo los espacios para que Ecuador no sea un país atractivo para estas personas que buscan hacer sus actividades, que vuelvan al lugar del cual vienen y que sigan manejando sus operaciones desde aquellos lugares. Listo, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué cargo tendría el ex candidato presidencial Jan Topic en su gobierno en caso de ganar las elecciones? Si es que llega a tener algún cargo o de qué manera va a poder apoyarlo.
A partir del 24 de mayo, Jan va a ser el secretario de Seguridad. Secretario de Seguridad que, liderando el gabinete de seguridad, va a tener a su cargo a los organismos miembros de este gabinete, es decir, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Secretaría de Gestión de Riesgos, EQ 911, CIES y toda aquella institución que garantice la seguridad de cada ecuatoriano. El objetivo es seguir trabajando en lograr y garantizar sobre todo la seguridad para los ciudadanos. Perfecto. Ecuador este año se ha sumido en una crisis energética sin precedentes, con apagones de incluso hasta 14 horas. ¿Qué hará su gobierno para poder contrarrestar este déficit de generación que hay? ¿Y cómo le daría el espacio al sector privado para que contribuya con la crisis? He escrito la pregunta de la forma en la que se debió haber trabajado siempre. Partamos de la premisa. El Ecuador hoy tiene que como gobierno garantizarle la energía a los ecuatorianos. Pero la empresa, la industria, el sector comercial, aquellos que producen, deben y pueden ser atendidos por privados que a su vez quieran hacer inversión para ganar eh, recursos. Con esos recursos que ganan, van a pagar impuestos y también nuevamente el Estado va a seguir garantizando a los ecuatorianos un bienestar. Partiendo de esa premisa, hay que abrir la puerta para que el inversionista privado lo pueda hacer. Eso en un principio. Luego, tenemos que balancear la distribución de cómo se genera dicha energía eléctrica. El día de hoy tenemos 80% en hidroeléctricas, 20% en otros modelos de generación, y es ahí cuando tenemos que ir a lo que ya ha sido probado en otras partes. Europa, Estados Unidos tienen modelos donde la generación térmica llega hasta el 48%. El 52% restante se divide en un 35% hidroeléctricas y un 17% en cuanto a la parte de otras fuentes, siendo renovables, eólica, solar, las que sean necesarias. Entonces, en esta adecuada administración, en esta adecuada nuevo modelo de generación, que el país va a poder garantizar no solamente los 5.000 megavatios que son necesarios, como nos cuentan hoy, sino los 11.000 megavatios que ya se consumen, sumándole los 5.000 de las camaroneras y los 1.000 megavatios de las petroleras. Listo, perfecto. ¿Cómo va a garantizar que el sector privado contribuya? ¿Van a tener algún tipo de incentivos fiscales o qué es lo que puede motivar a la empresa privada para que pueda contribuir en el Ecuador, sobre todo en la crisis energética que hay actualmente? Mira, los empresarios quieren hacer negocios, quieren ganar en sus inversiones y quieren generar más recursos. Si es que el Estado les garantiza oportunidades para que eso pase, de inmediato eso va a significar dos cosas. La primera, la contratación de más personas y la segunda, el pago responsable y adecuado de impuestos. Porque se va a ver en la ciudadanía la correcta atención. Si no generas ese estímulo, lamentablemente pasa lo que hoy sucede. Listo, perfecto. Y en tema de corrupción, ¿cómo apoyaría con presupuesto a los organismos para combatir la corrupción? ¿Qué cree que es lo que se necesita para poder combatir la corrupción en el poder ecuatoriano? Es necesario dividirla en dos partes. La inmediata es el control a través del seguimiento oportuno y adecuado a cada una de las decisiones que se van tomando, porque es cerrando el espacio a esa libre decisión donde podemos crear justamente el seguimiento adecuado. Pero en segundo, y es por eso que apostamos a la educación y al bienestar social, tenemos que ser conscientes de que necesitamos un cambio radical y a largo plazo. Y es ahí donde entra el concepto que hacemos referencia de transformación. Necesitamos transformar al Ecuador, que el ecuatoriano vea la oportunidad de aprender, de crear negocios, de generar emprendimientos donde ganen lo suficiente y no sea interesante ir ganando bajo estas otras formas no tan convencionales o no legales. Y es el cambio que necesitamos. Listo, perfecto. Y en el tema del judicial, ¿usted apoya o qué medidas puede tomar acerca de dos cuestiones? Jueces sin rostro y jueces telemáticos. ¿Qué opina de esto? ¿Lo va a implementar?
¿Cómo va a ser en su gobierno? Sí, efectivamente, lo hemos mencionado en otras entrevistas. El modelo de jueces sin rostros funcionó en Italia mucho tiempo atrás. Tiene un modelo que ya ha funcionado y que ha dado buenos resultados. Eso es algo que debe implementarse. En cuanto a la parte telemática y en cuanto a los otros modelos de resolución de conflictos, es necesario porque el costo de un proceso judicial para el Estado es muy alto. Y es ahí cuando entra el arbitraje, la mediación, otros modelos de resolución de conflictos que permiten una resolución más rápida y a menor costo, garantizando la atención a cada uno de los y las ecuatorianos. Perfecto. En el tema de lo que sería, eh, una de las preguntas que le hice fue lo del alto nivel de desempleo e informalidad. Usted dijo algo así como que el Estado tiene costos fijos lineales muy altos. ¿Cómo haría para poder reducir esos costos fijos lineales? ¿Usted tiene algún plan para reducir el tamaño del Estado, tal vez reducir la burocracia? A ver, efectivamente, cuando hablamos de los modelos lineales es la forma en la que se maneja el presupuesto general del Estado sigue siendo lineal, es decir, cada año la misma asignación que ha recibido cada institución tiene que crecer en X%, básicamente. Hay modelos como el que ya plantea el BID, donde el cambio se da a partir de cuán eficiente han sido en el uso de esos fondos. Y es ahí donde el principal objetivo es atender a las y los ecuatorianos y no pagar sueldos. Los sueldos son necesarios, hacen que las personas cumplan con sus actividades. Sin embargo, ahí tenemos que ver la eficiencia de las personas y la eficiencia de dichos procesos. De esa manera podemos evaluar el adecuado cumplimiento de cada funcionario público y con eso ver si es que debe o no continuar. En el caso de no continuar, habrá que crear un Estado que permita o que se enfoque en garantizar la atención ciudadana. Y ese es el foco. Por eso deja de ser lineal y empieza a cumplirse basado en los resultados. Esa es la diferencia. Perfecto. También habló sobre depurar las instituciones. ¿Qué institución usted cree que es la que tendría que tener el foco máximo en depuración? Mira, todas las instituciones necesitan una depuración, todas, pero el 85% del presupuesto general del Estado radica en cuatro instituciones: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ahí está el 85% del producto del presupuesto general del Estado. Y partiendo de esa premisa, tenemos que revisar qué y cómo se manejan los presupuestos dentro de estas instituciones. Y con eso vas a lograr determinar la adecuada atención. Listo. Y ya la última pregunta. Usted, al momento de yo preguntarle la inversión extranjera, usted dijo que Ecuador tiene un 0,5% de inversión extranjera, mientras que otros países como Colombia y Perú llegan del 6 al 7%. ¿Cómo va a ser exactamente para poder atraer inversión extranjera y de qué países usted cree que sería más, por así decirlo, beneficioso traer esa inversión extranjera? Países de Europa, países Estados Unidos, países asiáticos. ¿Qué inversión Andrés, extranjera cree? la inversión extranjera quiere venir. Ya ellos quieren hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? Que Ecuador no brinda las garantías jurídicas, las garantías políticas, la estabilidad política. Y luego no tiene la garantía de la institucionalidad de parte del sector público. Esto hace que cuando tú inicias un proceso para poder invertir en Ecuador, cambian los actores públicos, porque claro, cambia el político y esto cambia el equipo por completo y se pierde la comunicación y tienen que empezar de cero. Eso es un dolor de cabeza para el inversionista, porque el inversionista ya hubiera hecho la inversión, pero hacer el proceso en Ecuador es tan largo, es tan tedioso, que al final de cuentas no vale la pena. Comparado con Perú, donde el inversionista tiene la tranquilidad de saber que pone el dinero y no importa cuánto cambien las autoridades, esto va a empezar a generar más. Esa es la diferencia y esa es la razón por la cual no vienen al Ecuador.
Ese es el cambio que queremos. Y una de las cosas que también afecta a la inversión extranjera es el impuesto a la salida de divisas. ¿Qué va a hacer con ese impuesto? ¿Lo va a aumentar, lo va a reducir o lo va a eliminar? Eso no afecta, Andrés, a la inversión extranjera. En el momento en el que tú pones una inversión de afuera, en el momento en el que pagas esa inversión, ese dinero no paga impuestos. Entonces, ese es justamente un mal concepto como se entiende el tema del impuesto de salida de divisas. El impuesto de salida de divisas lo pagan los ecuatorianos que consumen fuera del país y que mandan dinero afuera. Las inversiones extranjeras no pagan salida de divisas. Listo. Y ya ahora sí la última pregunta con respecto a la crisis energética. Usted dijo que aproximadamente el 80% de las hidroeléctricas, o sea, perdón, el 80% de la energía que viene de Ecuador son de hidroeléctricas. En su gobierno, ¿cuál cree que sería el porcentaje más óptimo o más eficiente en, teniendo en cuenta todas las energías renovables que pueden tener en el Ecuador? Lo mencionamos en ese momento. La termoeléctrica debe llegar hasta el 48% y las energías renovables el 52%. Ya no sería un balance de 80-20, va a ser de 48-52, siendo las renovables mayores. Esa es como la primera parte del objetivo porque así funciona el resto del mundo. Pero luego es lo público y lo privado. Lo público, el gobierno debe garantizar energía a los ecuatorianos, pero a las empresas, a las industrias, al sector comercial, el privado puede ir y competir. Y claro, los que necesiten una garantía de la atención van a pagar los costos suficientes. Contratando a ellos, ellos pagan impuestos, generan empleo y se vuelve una economía circular, que es lo que buscamos. Y O sea, teniendo en cuenta la generación térmica de 48%, ¿cómo va a utilizar su gobierno los subsidios en cuanto a los combustibles, sobre todo? Porque los subsidios a los combustibles son bastante altos y es una energía bastante contaminante. ¿Cómo va a ser para equilibrar eso? A ver, la generación térmica, hoy existen turbinas que permiten una doble fuente de alimentación, es decir, no solamente es diésel, no solamente es fuel oil, sino que también entra el gas. Entonces, con eso ya tienes energía más limpia. Es, Eso es un factor importante porque ya eso ya existe. Lo siguiente es que el tema es, cuando digo garantizar ya no solamente los 5.000 en referencia, sino los 6.000 adicionales. Esos 6.000 adicionales hoy solo funcionan bajo modelo termoeléctrico. En el momento en el que se implementa esta distribución a nivel nacional, vamos a hacer que incluso esa industria pueda generar y consumir energía más limpia. Esa es primera parte del cambio. Pero luego, en la distribución, al ser el Estado quien atiende a los ecuatorianos, el subsidio que tienen las personas que necesiten va a mantenerse. Aquellos subsidios que no están bien canalizados en este momento tendrán que eliminarse. Y esto ocurre porque no puede ser, y esto lo hemos visto, que personas que vivan en Puerto Santana, en Guayaquil, por ejemplo, tengan una tarifa de dignidad de 4 centavos por kilovatio, cuando eso es algo que pagan las personas en otros sectores, simplemente porque han consumido menos. Esto tiene que corregirse, esto tiene que establecerse un adecuado estudio donde pueda permitir ya este análisis y esta separación de subsidios. Listo, candidato Enrique Gómez, le agradezco mucho por su tiempo, le agradezco mucho por esta entrevista. Saben que cualquier momento está invitado para volver y le agradezco muchísimo por su tiempo. Andrés, muchas gracias a ti por el espacio y que sigas dando a conocer al país las propuestas de lo que queremos un real cambio. Listo, muchas Cuídate gracias. mucho.